Amada Iglesia, hoy día vamos a iniciar el estudio del capítulo 3 de Apocalipsis en esta sesión número 13. Oremos para pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo donde podemos estudiar juntos la palabra del Señor. Nos podemos maravillar en tantas cosas que tú has escrito hace ya tantos siglos y que hoy día tocan nuestro corazón. Te queremos rogar que en este día nos concedas poder comprender tu palabra y quites el velo que tenemos respecto a nuestro propio pecado, que tantas veces somos tan ciegos a nuestra propia maldad. En este día, Espíritu Santo, te rogamos que nos santifiques, que podamos crecer en consagración, podamos crecer en un carácter que se parezca al de Cristo. En este día, confróntanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando entonces, vamos a iniciar el estudio del capítulo 3. Hoy día vamos a leer juntos esta sección que Jesucristo le indica a Juan que le entregue a la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias de ahí de Asia Menor, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando cada semana una iglesia distinta, hoy día toca la iglesia de Sardis y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerden, queridos, que esto ya lo hemos explicado varias veces. En primer lugar, Jesucristo parte afirmando sus propios atributos que son sacados desde el capítulo 1 de Apocalipsis y que aquí van a tener que ver con lo que va a confrontar o exhortar a la iglesia específica, en este caso a Sardis. Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿En qué consiste esto? Lo estudiamos extensamente al estudiar el capítulo 1. Si aún no ha escuchado esas sesiones, puede escucharla, ¿no es cierto? Y ver cuáles son las posturas que hay. Y resumo esto principalmente la postura que asumo más más probable es que estos 7 espíritus de Dios se refiere al Espíritu Santo. Jesucristo es el ungido, Él es el Mesías, Él está lleno del Espíritu Santo. Y también dice, y el que tiene las 7 estrellas. También eso lo hablamos, hace referencia al capítulo 1, también ahí pueden repasar el capítulo 1, lo que ya hemos hablado antes, donde estas 7 estrellas son los 7 ángeles que el Señor tiene en sus manos. ¿Qué son los ángeles? Pueden ser los mensajeros, los predicadores de las iglesias, como también los seres espirituales, ángeles que están ahí guardando la iglesia. También este tema lo hablamos ya. Y básicamente lo que podemos recoger de esto es que Jesucristo, al decir que está lleno del Espíritu Santo, que es el que tiene a todos los mensajeros de la iglesia en su mano, Él dice, mira, yo lo veo todo, yo estoy en todos lados y yo soy todopoderoso. Yo soy el que decide acá sobre las congregaciones. Así que es una presentación potente. Y claramente, ¿cómo continúa? De esa manera. Dice, yo conozco tus obras. Ojo ahora, que tienen nombre de que vives y estás muerto. La verdad es que el diagnóstico a esta iglesia es lapidario. Es una iglesia que aparenta vida, pero no tiene vida, dice él. Es lapidario. La verdad es que después de este versículo 1 uno dice, bueno, ¿será iglesia o no? ¿Por qué continuar? Y Jesucristo va a decir, bueno, hay algunos que todavía están ahí, que aún tienen vida. Pero el primer diagnóstico es lapidario. Tienes apariencia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto nos recuerda mucho a los fariseos, ¿no es cierto?, de la época de Cristo. Estos fariseos que ayunaban públicamente, que hacían grandes oraciones y que se las daban de espirituales, pero en realidad eran carnales. Eran sepulcros blanqueados, muy bonitos de afuera, pero en realidad por dentro estaban muertos. Eso hoy en día lo llamamos legalismo. La verdad es que puede tener hartos términos, hartos nombres, algunos lo han llamado religiosidad, pero tiene que ver con esta apariencia de piedad, cuando en realidad en el interior se niega esa piedad, es decir, no se vive. Apariencia de vivo, pero en realidad está muerto. La Escritura habla de este legalismo ocupando el término carnal. La Biblia ocupa mucho ese término, o carnal
o espiritual. Y empieza a ver esta lucha entre el carnal y el espiritual que tenemos dentro. Generalmente cuando hablamos de los legalistas, de los religiosos, de los fariseos, pensamos en otras personas. Pensamos en aquellas religiones o pensamos en aquellos fariseos y escribas de los evangelios y decimos, oye, ellos que eran falsos, que eran hipócritas. Pero la verdad es que todos nosotros cargamos con una carne caída. Y por tanto, todos nosotros tenemos un fariseo adentro que quiere aparentar cosas que en realidad no son. Y es ahí donde debemos poner ojo con esta carta específica donde Jesucristo le dice a la iglesia, pongan ojo. No vaya a ser que ustedes aparenten tener vida, tengan nombre de estar vivos, pero en realidad están muertos. Vamos a tener que volver un poco a ese tema del legalismo, pero mientras tanto voy a seguir adelante. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como les decía, el diagnóstico es realmente lapidario, pero aún hay un poco de esperanza. Él dice, sé vigilante. Hay algo que aún queda con un poco vida, dice, y afirma las otras cosas que están a punto de morir. Hay cosas que aún son salvables, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A ver, yo les he explicado antes que en estas cartas a las iglesias hay mucho también que se relaciona a lo que esas ciudades vivieron en algún punto de su historia. Con Sardis esto se hace muy evidente. Sardis era una ciudad que en su época fue muy rica, tuvo muchísimo oro, vivió una época de esplendor con un rey llamado Creso. Eso ocurrió varios siglos antes de esta carta de Juan. Ese rey Creso tuvo tanto oro que después eso generó el mito, la leyenda del rey Midas, este rey que tocaba todas las cosas y se transformaban en oro. No sé si alguna vez escucharon esa leyenda. La cosa es que fue una ciudad muy rica, era una ciudad muy segura de sí mismo, una ciudad que estaba rodeada de acantilados y era muy difícil atacarla. Tenía un acceso principal que estaba bien resguardado y por tanto era una ciudad que la verdad es que se creía muy segura, muy rica y por lo mismo sucumbió en 2 ocasiones a ataques enemigos por no estar vigilante. ¿Por dónde atacaron los enemigos de esa ciudad? Por los flancos que la ciudad no protegió. ¿Cuáles eran esos flancos? Los acantilados. Los acantilados, como eran acantilados, nadie pensó que ejércitos enemigos podrían entrar a la ciudad por ahí. Por tanto, todo el mundo resguardaba la entrada y ahí estaba el ejército y estaban los guardias resguardando la entrada porque por ahí supuestamente accederían los enemigos y no podían acceder por ahí. ¿Qué hicieron los enemigos? En 2 ocasiones esa ciudad fue conquistada porque los enemigos subieron los acantilados, los atalayas no estuvieron vigilantes a esa zona y Sardis fue conquistada. Era una ciudad entonces que la verdad es que en medio de su opulencia y de su autoconfianza y en su arrogancia sucumbió. Eso estaba en la historia de Sardis. Y si ustedes se dan cuenta, esto está muy relacionado a lo que Jesucristo le dice a la iglesia en Sardis. Él les dice a ellos, sean vigilantes. Sean vigilantes. Ustedes piensan que están vivos. Ustedes piensan que están súper bien. Ustedes piensan que están ricos, como después le dirá a otra iglesia, a la iglesia de la Odisea. Ustedes piensan estas cosas. Pero la verdad es que están condenados. La verdad es que están muertos. La verdad es que sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Debemos poner ojo con esto, queridos, porque nosotros mismos tenemos en nuestra vida muchos flancos que descuidamos. Y en esta autoconfianza, en esta arrogancia cristiana, tal vez pensamos que estamos súper bien. Estoy bien, estoy con la vida en orden, tal vez con la familia en orden, y hay un par de flancos que bueno, están débiles, pero ¿qué va a pasar? Bueno, resulta que el diablo anda como león rugiente, buscando por dónde devorarnos, por dónde entrar. Por tanto, debemos huir de la autoconfianza, huir de la arrogancia. ¿Y cómo se huye de eso? Jesucristo dice, sé vigilante. Debemos estar continuamente atentos por dónde puede entrar el enemigo. Ahora bien, aquí viene el punto. ¿Atentos a qué?
¿Y de qué flanco estamos hablando? Si vamos a lo concreto, como creyentes, ¿a qué debemos estar atentos? La Biblia insiste que en realidad lo que contamina al hombre sale del corazón. Es del corazón del hombre donde salen los pecados. Y los pecados nos destruyen y nos contaminan. Es al corazón al que debemos estar atentos y vigilantes. Y esto vamos a tener que conversarlo con un poco más de profundidad. Porque cuando hablamos del corazón, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mundo interior, de mis pensamientos, de mis motivaciones, de mis lógicas, de mi foco de actuar. Muchas veces exteriormente puedo estar haciendo muchas cosas que aparentan estar bien, pero interiormente estoy muy lejos del Señor. Tal vez de boca estoy hablando, pero mi corazón está lejos del Señor. Es ahí donde debo estar vigilante. Continúo en el versículo 3 para retomar esto que estoy hablando. Dice versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A ver, vamos a la primera frase. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Todos nosotros hemos escuchado palabra del Señor. Tal vez incluso tú llevas años en la iglesia, pero eso no asegura nada. No basta con haber escuchado. Debemos no solo ser oidores, dice, debemos ser hacedores. Dice, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Sardis era una iglesia que tenía autoconfianza. Ellos habían escuchado tal vez todo tipo de enseñanza y estaban muy claros de mente. Pero una cosa es escuchar, otra cosa es hacer, es guardar la ley de Dios, es guardar la palabra del Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Cuántas de las enseñanzas que hemos escuchado muchas veces no las guardamos? Empezamos a vivir simplemente la vida cristiana como rutinaria y la verdad es que no estamos enfocados en guardar esos mandamientos. Debemos arrepentirnos y volver al Señor. Pero nuevamente insisto en esto. El principal objeto de los mandamientos de Dios en la Escritura no tiene que ver solo con externalidades, tiene que ver con mi corazón, con lo que está dentro. Vuelvo al legalismo. El legalismo enfoca en las cosas externas, pero no en lo que está en el corazón. Pero la carnalidad no solo se expresa con legalismo, también se expresa con libertinaje, con saber cosas pero no llevarlas a cabo, no obedecer. Esto de escuchar y no guardar también es propio del libertinaje, de simplemente creer cosas mentalmente pero no obedecerlas realmente. Profundizando esto un poco, voy a mostrarles aquí una tabla que yo creo que les va a ayudar para ir entendiendo de lo que estamos hablando. A ver, en esta tabla vemos en primer lugar dos grandes columnas, la columna de la carne, la columna del espíritu. La columna de la carne la podemos dividir en dos secciones. Está el legalismo, que proviene de la carne, y también está el libertinaje, que también proviene de la carne. Parecen cosas muy distintas, pero ya vamos a ver que no son muy distintas. Y después en la columna del espíritu está el evangelio, cómo vivir el evangelio. En el legalismo, ¿cuál es la lógica del legalismo? ¿Por qué el legalismo hace cosas? El legalismo dice, yo obedezco para ser aceptado por Dios. El legalismo tiene esta arrogancia de pensar de que yo puedo hacer las cosas y las puedo hacer bien. Y si le preguntamos a alguien, tú si te mueres, ¿te vas al cielo o al infierno? Voy al cielo. ¿Por qué? Porque no soy tan malo. Porque no he matado a nadie. Es esta lógica de pensar de que yo me merezco el cielo. Cuando en realidad el Evangelio dice, tú te mereces el infierno. No te mereces el cielo. Nosotros nos merecemos el infierno. Todos nosotros hemos pecado, al menos un pecado, y si ya traspasaste un pecado, traspasaste toda la ley. Merecemos el infierno. Pero en la lógica del legalista, en esta lógica carnal, está el pensamiento de que nosotros somos merecedores del cielo. Y me puedo ganar el cielo. Es una lógica legalista, que tiene que ver con el orgullo de pensar de que yo puedo. El Evangelio no te enseña eso. El Evangelio te dice, yo ya soy aceptado por Dios y por eso obedezco. La obediencia en el Evangelio no es para ganarme la salvación, sino que porque el Señor ya me salvó. Y como ya me salvó, yo respondo con agradecimiento. No es la lógica de buscar salvarme con mis obras, sino que entender de que es imposible salvarme con mis obras. Por eso
Estoy a merced del Señor. El Señor, como me amó y me salvó y acudí a sus pies en arrepentimiento, ahora yo le obedezco porque Él ya me salvó. Eh, es como esta lógica de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué vino primero, los 10 mandamientos o la salvación? Primero el Señor los salvó. Él los sacó de Egipto, los redimió cuando aún eran idólatras y eran pecadores, y los llevó al Sinaí y les enseñó la ley. No cumplieron primero la ley para salir de Egipto. Primero la salvación y después la santificación. Esa es la lógica del Evangelio. No es que yo me porto bien para ser salvo, es que yo ya fui salvo, por eso me porto bien. Ahora bien, el libertino no entiende esto tampoco, sino que más bien abusa de esa gracia del Señor y dice, ya soy aceptado por Dios, por eso no obedezco. Es decir, el libertino en este pensamiento carnal dice, bueno, si Dios ya me ama, entonces sigo pecando. La verdad es que el que persevera en el pecado no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que hace en nosotros nos confronta con el pecado, no estamos cómodos con el pecado. Si vemos a alguien que está cómodo con su pecado y no le molesta y dice soy salvo igual, es porque no tiene al Espíritu Santo. Por tanto no es salvo, es un libertino, vive carnalmente. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, es verdad, pecamos, pero hay una lucha continua en nuestro interior. No queremos y caemos y nos volvemos a levantar. Está esa lucha que nos damos cuenta que está mal lo que estamos haciendo. Y eso obviamente es un testimonio interior, por eso el Hijo de Dios sabe interiormente que es Hijo de Dios, porque está esa lucha contra la carne, tanto contra el legalismo como también contra el libertinaje. Y ambas luchas están en nuestro interior. Para entender esto un poco mejor, a ver, ¿cuál es el foco de la carne? Va a ser el ego. Tanto el legalista como el libertino van a enfocar en el yo. El legalista hace cosas porque le interesa, por ejemplo, quedar bien ante los demás y piensa que puede hacerlo, y el foco está en el yo. En el libertino igual, yo quiero pasarlo bien, yo quiero estar cómodo, el foco está en el yo. En cambio en el Evangelio el foco está en qué quiere mi Señor. Es cristocéntrico. Yo amo a mi Jesucristo y yo lo sigo a Él. Ese es el foco del pensamiento del espiritual, del espíritu, del que vive en el Evangelio. Y esto, por ejemplo, lo podemos llevar al ámbito de la gloria. Alguien que está enfocado en el Evangelio, que está enfocado en Cristo, lo que busca es la gloria de Dios. Entonces va a hacer cosas para glorificar al Señor. En cambio, el carnal va a hacer cosas para vanagloria. El legalista, por ejemplo, va a cumplir la ley para que piensen bien de él. Va a portarse éticamente, va a decir lo correcto exteriormente, para que digan, ¡ay, qué buen cristiano! O ¡qué buena persona! En realidad va a hacer cosas para aparentar. Eso significa que lo va a hacer para su propia gloria. En cambio, el libertinaje lo que va a hacer para su propia gloria es que va a romper los mandamientos de Dios. Él no va a cumplir cosas, va a ser rebelde. ¿Pero para qué? También por vanagloria, para congraciarse con la sociedad, para congraciarse con lo que las demás personas piensan. La gente que dice, no, es que esto que dice la Biblia es nada que ver, es anticuado, no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y el libertino va a decir, sí, es verdad, y va a traspasar la ley de Dios, pero con el mismo espíritu de fondo, con un espíritu de vanagloria. Por tanto, la carne se expresa a veces de manera legalista, a veces de manera libertina, pero el fondo del pecado es el mismo. Es este egocentrismo, esta vanagloria, el buscar gloria para mí. Una gloria que busco para mí es vana, por eso se llama vanagloria. La única gloria que sí importa es la gloria que llega a Cristo. Otro tema que podemos ver en esta confrontación entre la carne y el espíritu son las motivaciones. Y ahí tiene que ver con lo que yo les decía, el corazón que está de fondo. Uno puede hacer lo correcto exteriormente, pero no por eso está bien. Por ejemplo, ¿es correcto ayunar? Sí, es correcto ayunar. Es un mandamiento del Señor. ¿Es correcto orar? Sí, es correcto orar. ¿Es correcto leer la Biblia? Muy correcto leer la Biblia. Pero ¿cómo ayunaban, oraban y leían la Biblia los fariseos? Ayunaban para que los demás pensaran bien de sí. Ellos oraban públicamente grandes frases, ¿para qué? Para vanagloria. Ellos leían la Biblia
pero la verdad es que leían la Biblia por arrogancia y orgullo, creyéndose superiores a los demás y sin misericordia hacia los demás. Por tanto, ellos hacían actividades externas buenas, pero les era contado por pecado, porque su motivación era incorrecta. Por tanto, no basta con hacer lo correcto, queridos. Hay que hacer lo correcto con la motivación correcta. ¿Y cuál es esa motivación correcta? La motivación del Evangelio, amor a Cristo. Ese es el gran mandamiento. Haz todas las cosas en primer lugar por amor al Señor. Si no hay amor, no sirve. Es simba lo que resuena. Y muchas veces hacemos actividades, pero con muchas motivaciones equivocadas. Vamos a la iglesia, qué bueno que vaya a la iglesia, pero ¿por qué vas? O tal vez me junto en un estudio bíblico con personas que bien, pero ¿por qué lo haces? O tal vez entrego alimentos en misericordia y ayudo a personas y doy y soy dadivoso, bien, pero ¿cuáles son tus motivaciones de fondo? Las motivaciones de fondo son muy importantes, porque si no puedo hacer correctamente, externamente lo correcto, pero me es considerado pecado igual, porque estoy mal motivado, porque estoy buscando mi propia gloria, porque hay una apariencia de piedad, porque en realidad del fondo en el corazón estoy muy lejos del Señor. No hay amor a Cristo, no es cristocéntrico, no busco la gloria de Dios, por tanto de labio lo honro, pero de corazón no. No basta con hacer lo correcto exteriormente. Eso correcto hay que hacerlo con la motivación correcta en el corazón. Con la motivación correcta. El deleite es uno de los temas que también podemos ver. ¿En qué me deleito? El carnal se deleita en sí mismo. El espiritual se deleita en conocer a Cristo y estar con Él. ¿Dónde está mi foco? ¿Dónde está mi gloria, la motivación, el deleite? ¿En qué estoy deleitándome? ¿En las cosas de este mundo o me estoy deleitando en Cristo? Cuando defiendo o hablo más rápidamente, cuando están hablando mal de mí, ahí me enojo y ahí me defiendo, o cuando están hablando mal de mi Señor, ahí me enojo y defiendo. Cuando soy más rápido para levantar testimonio, para defender el Evangelio o para defender mi reputación. ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que la gente piensa de Dios o qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Me doy a entender? Uno puede aparentar vivir una vida cristiana, pero en realidad estar muy lejos del Señor. Y es lo que pasaba con Sardis. ¿Y cuál es el problema de una vida así? El problema de una vida así, el fruto, es que el fruto de una vida carnal va a ser la carne, un fruto de la carne. Puedo estar yendo a la iglesia, puedo estar leyendo la palabra, puedo estar ayunando, orando, yendo a retiros, igual ser un carnal con todos los frutos de la carne que vemos en Gálatas 5. Es decir, estar dormido. En cambio, el espiritual puede estar haciendo las mismas cosas que hacía el legalista, pero con una motivación correcta, cristocéntrico, glorificando al Señor, amando a Cristo, queriendo estar con nuestro Señor Jesucristo. Y el fruto de eso va a ser del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, filial, mansedumbre, ¿no es cierto?, templanza. Ese fruto va a ser visto, van a parecerse a Cristo, porque aman a Cristo. Por tanto, ojo, queridos, porque podemos ser como Sardis y estar con apariencia de piedad, aparentar ser una iglesia viva, pero en realidad estar muertos, ser fariseos, o ser libertinos, ser carnales, estar a punto de morir, que los enemigos estén subiendo por los acantilados y no estar vigilantes, porque pensamos que estamos bien, pero nuestro corazón anda desbandado. Debemos estar vigilantes. ¿Vigilantes a qué? A nuestros pensamientos, a nuestras motivaciones. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, decía Pedro. Y hablaba de esto, de ponerse un cinturón a la mente. Pongan ojo con lo que piensan. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Qué nos moviliza? Podemos vivir externamente una vida cristiana, pero internamente no tener nada que ver con Cristo. Nada que ver. Apariencia de piedad. Querida iglesia, debemos analizar con mucho cuidado lo que el Señor le dice aquí a la iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete. ¿El Señor es grande en misericordia? Sí. ¿El Señor es amoroso? Sí. ¿El Señor nos perdona? Sí. Pero hay un requisito. El arrepentimiento. El arrepentimiento. No puedo pensar que voy a vivir en mi pecado y vivir en mi pecado sin arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. No es así. El Evangelio te llama arrepentimiento.
Y si tú te arrepientes a sus pies, Él te abraza, te perdona y te acoge. Pero tiene que haber arrepentimiento. Debemos ir al Señor y decirle: Señor, perdóname porque he sido un legalista, he sido un hipócrita. Señor, perdóname porque he sido un libertino, he abusado de tu gracia. Señor, perdóname porque he sido un carnal. Muchas veces hago cosas, pero la verdad es que estoy mal motivado, me interesa la opinión de los demás, tengo apariencia, piedad, tengo vanagloria, arrogancia, mi foco está en otra cosa. Señor, perdóname, cámbiame. Es el arrepentimiento, ir a los pies del Señor. La advertencia está, dice: si no velas, es decir, si no estás atento a tu mundo interior, si no estás atento a tu corazón, si no estás atento a tu pecaminosidad, si no velas, si no estás en una relación genuina con el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta advertencia tiene una clara relación en los textos bíblicos con la venida de Cristo, con el arrebatamiento de la iglesia. Y lo vemos que el Señor lo describe eso tanto en el Evangelio como también lo vemos en Tesalonicenses. En Tesalonicenses se nos dice lo siguiente. Vamos a 1 Tesalonicenses para ver qué es lo que dice Jesucristo al respecto. Esto Pablo lo escribe a los tesalonicenses, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vemos nuevamente aquí que está hablando en Tesalonicenses 5:2 del día del Señor. ¿A qué se refiere el día del Señor? El día del Señor es el día de la venida del Señor, que para nosotros el pueblo de Dios es de mucho gozo porque nos va a llevar con Él, pero para el mundo es terrible porque es de juicio para el mundo. El día del Señor, el día de la ira del Señor. Dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Todo el fin de los tiempos en la Biblia es descrito como un periodo de parto, donde hay contracciones, donde hay sufrimientos, y empiezan a ocurrir eventos globales de sufrimiento, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Y como cada vez vamos a ver más, porque es como este dolor de parto donde hay contracciones. Primero son cada 10 minutos, después cada 7 minutos, después cada 2 minutos, y ya estamos ahí, empieza el expulsivo, y ya no para más hasta el parto, hasta el día del Señor. Así es descrito en la Biblia el fin de los tiempos. Entonces dice: va a empezar a ocurrir esto, viene destrucción repentina, esto, y el Señor va a venir como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros como creyentes tenemos la palabra del Señor. Nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo. Nosotros no estamos en oscuridad. Nosotros tenemos la luz, que es la Biblia, la luz, que es Jesucristo, la luz, el Espíritu Santo en nosotros, que nos ilumina, y por tanto no debiéramos por qué ser sorprendidos por esto. No debiéramos ser sorprendidos por el día del Señor. No debiéramos ser sorprendidos por los acontecimientos que vienen. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero aquí viene el requisito. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y esto nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Estas 10 vírgenes que están esperando al novio, no son la novia, ellas en esta parábola, ellas son las que están esperando ahí y van a acompañar como damas de honor a la novia, al novio. Y están esperando al novio, y hay 5 que fueron precavidas y juntaron el aceite del Espíritu, en la búsqueda genuina del Señor, en perseverar en santidad, en estar velando, en llevar a cabo las disciplinas espirituales, pero con motivación correcta, en una relación diaria genuina con el Señor. Y después tenemos otras 5 que no, que tienen todos los utensilios, tienen la lámpara, pero la verdad es que no tienen aceite. Es decir, no estuvieron viviendo una vida genuina con el Señor. Estuvieron pecando, estuvieron tal vez haciendo cosas externas, pero en su interior no estuvieron velando. Y resulta que demoró el novio y las 10 quedaron dormidas. Es decir, el tiempo fue intenso. Cuando esto se acerque más al final, la verdad es que vamos a llegar todos gateando, pero el que esté lleno del Señor, el que haya estado velando,
el que haya tenido una vida consagrada al Señor, dice, va a estar atento, va a escuchar y va a tener las lámparas y va a encender el fuego y va a irse con el novio. En cambio, otras 5 no. La verdad es que yo espero genuinamente que esa parábola no esté diciendo que el 50% no va a estar preparado. Yo espero que realmente todo el cuerpo de Cristo esté preparado. Pero no sabemos. Y como no sabemos, debemos estar velando. Debemos estar velando. No nos podemos confiar, queridos. Sardis se confió. No te confíes. No nos confiemos. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios. ¿Qué significa eso? Habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ustedes sabrán que la fe, el amor y la esperanza es algo que tiene que ver con el mundo interior. Hacer las cosas con incredulidad o con fe. Hacer las cosas con amor a Dios y amor al prójimo o no. La verdad es que lo haces con egocentrismo. Hacer las cosas pensando en esperanza en la venida de tu Señor, tu amado Señor. O la verdad es que tú no lo esperas y tú anclas tus esperanzas en las cosas del mundo. Tanto la fe, el amor como la esperanza tienen que ver con el mundo interior, no solo con tus acciones externas. Porque tú puedes hacer acciones externas sin fe ni esperanza ni amor. Por tanto, querida iglesia, debemos poner mucho ojo con no ser la iglesia de Sardis, sino que estas pocas personas que estaban ahí, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El Señor nos ha dado vestiduras nuevas. El Señor nos limpió con su sangre. No manches con pecado tus vestiduras. Mantente íntegro y puro, desde adentro hacia afuera, desde tus motivaciones, desde tu corazón. Y dice Jesucristo, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Estas personas andarán con vestiduras blancas. ¿Quién nos hace dignos? Solamente y únicamente la sangre de Cristo. Pero esa vestidura que Él te ha dado, manténla blanca, manténla pura, conságrate al Señor. No solo en acciones externas, que también son buenas y necesarias, sino que primeramente en tu corazón, en tus motivaciones, en tu amor al Señor, en tu foco, en tu motor, que sea el amarlo a Él, el buscarlo a Él, el tener intimidad con Él. No hagas las cosas por apariencia, ni por conveniencia. El que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas. Y fíjese cuánto insiste en las vestiduras blancas. Insiste en la consagración. Insiste en esto. Eso significa que no podemos pecar nunca. Sí, la verdad es que como creyentes nosotros muchas veces lamentablemente pecamos porque tenemos una carne caída. Pero ¿cuál es el remedio para eso? El que leímos arriba, arrepiéntete. Cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, Él nos lava con su sangre y tus vestiduras quedan blancas. Por tanto, mantén las cuentas cortas con el Señor. Mantén las cuentas cortas. Si pecas, anda inmediatamente a los pies del Señor, arrepiéntete y cambia. Y si pecas otra vez, arrepiéntete y cambia. Pero no mantengas cuentas largas, ¿me entiendes? No, debemos mantener las vestiduras blancas. Y eso es únicamente por la sangre de Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué potente esta palabra del Señor. La verdad es que es potente escuchar esto. El que se mantenga consagrado, no borraré su nombre del libro de la vida. El tema del libro de la vida yo creo que vamos a tener que abarcarlo en otra ocasión. Hoy día ya no nos da el tiempo para abarcarlo. Más adelante en el libro Apocalipsis aparece nuevamente el libro de la vida y vamos a conversarlo con un poco más calma, qué significa esto de borrar o no borrar el nombre del libro de la vida. Por ahora seguimos adelante, dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y con esto Jesucristo está corroborando lo que Él mismo dijo en Mateo. Y me voy a Mateo para ir terminando ya. Dice en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice,
no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajaritos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesucristo pone en contraposición el temor al hombre con el temor a Dios. El carnal, como ya vimos, teme al hombre. Le importa la opinión del hombre. Le importa qué opinan los demás, qué piensan los demás. Intenta congraciarse con el mundo, tanto con aquellos que son éticos o los que no son éticos, el legalista, el libertino. Intenta caer bien al hombre, pero no está pensando en Cristo. El espiritual, el que vive en el Evangelio, no intenta congraciarse con el hombre. El que vive en el Evangelio tiene temor de Dios. Tiene temor de Dios. El ser humano solo te puede matar el cuerpo. Dios te puede mandar al infierno. Por tanto, ¿a quién temer? Dice Jesucristo. Teman al Señor, no teman al hombre. Y eso marca toda la diferencia en que si hago las cosas considerando a Dios o considerando la opinión de los demás. ¿Hago las cosas considerando a Cristo o hago las cosas considerando a la opinión del ser humano? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice Jesucristo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús se va a parar delante del trono y confesará públicamente ante todas las criaturas celestiales que Él te conoce a ti. ¡Qué inmenso privilegio! ¡Qué inmenso privilegio! Y por otro lado, qué terrible la advertencia. Porque cualquiera que me niegue delante de los hombres, Jesucristo se va a parar delante del trono, va a mirar a las criaturas celestiales y también le negará delante de mi Padre que está en los cielos. Amada iglesia, estas palabras de Jesucristo a la iglesia de Sardis no debemos tomarla con liviandad y debemos analizar nuestra propia vida, cómo estamos nosotros. Tenemos apariencia de vivos y estamos muertos. Tenemos flancos que no están protegidos. Debemos ir a los pies del Señor en arrepentimiento y decirle: Señor, purifica mi mente, purifica mis motivaciones, que en todo tiempo tú seas mi centro. Oremos. Señor, te necesitamos. Hoy día acudimos a los pies de tu cruz, rogando misericordia. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Tantas veces hemos hecho cosas por temor al hombre, no por temor a Dios. Tantas veces hemos actuado en hipocresía legalista, haciendo cosas con apariencia piedad, incluso cosas santas como es orar y leer la palabra. Las hemos hecho muchas veces con motivaciones erradas. Perdónanos. Perdónanos por nuestro libertinaje, donde muchas veces hemos abusado de la gracia y diciendo: bueno, como tú nos perdonas, hemos continuado pecando. Perdónanos. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestro egocentrismo. Límpianos, Señor, límpianos, limpia nuestro corazón. Santifícanos como iglesia y que podamos glorificarte con nuestras acciones externas y también con nuestro mundo interior, con nuestro corazón. Que lo que digamos de palabras también provenga desde el interior. Jesucristo, que te amemos profundamente. Que nuestras vestiduras estén blancas y gracias por el privilegio, porque algún día tú confesarás nuestro nombre públicamente ahí, delante del trono de Dios. No puede haber ninguna recompensa más gloriosa que esa, Señor. Ayúdanos a sí mismo también a confesar tu nombre públicamente aquí en la tierra, aunque nos martiricen, aunque nos torturen o nos maten. Que nada impida que proclamemos públicamente que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor.